Muy bien, vamos a estar mirando en el libro de los Hechos, capítulo 4. Estamos hablando de... nada duele cuando se está ganando. Las cualidades que dan esperanza al equipo. Pensar en qué es lo que debe darnos esperanza. Y aquí vemos en la iglesia, cuando nacía, lo que motivaba, lo que estimulaba ese trabajo que fue exitoso, que es digno de ser imitado por nosotros. Leemos los primeros versículos. Capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 31, dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta unidad que comienza cuando oraron. Qué importante que es tener esto presente. Una iglesia, una familia, una tarea, un trabajo. Buscar la guía y la dirección de Dios. Dice el verso 31 que cuando hubieron orado, allí entonces recibieron de parte de Dios el denuedo para predicar la palabra. Y allí aparece la multitud. Entonces hay una unidad en oración. ¿Sí? Oraron, estuvieron unidos, ya que, ninguno consideraba propio, sino que todas las cosas estaban en común. Esa unidad, oración, unidad, esa generosidad, permitieron entonces que la iglesia, permiten que la familia pueda tener la capacidad, la intensidad, ya que allí sucede que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que volvemos a recordar, ¿sí? Oraron en unidad, recibieron de Dios, y allí aparece se confirma esa unidad, aparece la generosidad. Ninguno considera que las cosas son suyas propias, sino que todos son generosos, y entonces aparece la intensidad en la predicación de la palabra. ¿Sí? Este orden es importante, es estimulante, ya que nos permite ver cómo Dios sigue obrando en la vida nuestra. Ahora, capítulo 5 del libro de los Hechos. Seguimos con la iglesia en los primeros tiempos. Aparecen las persecuciones, pero también el poder de Dios. Dice el verso 38: Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez, esa unidad que comienza con la oración en común, esa generosidad da intensidad, y eso se transforma en un ímpetu que, a pesar de la oposición, tienen esa convicción, la certeza de que aún el ser castigados por el nombre de Cristo los convertía en triunfadores, y por eso pueden seguir predicando a pesar de tal oposición. Que el Señor permita que en nuestras vidas, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar, comencemos todo con esta oración, con esta unidad, con esta generosidad, para tener la intensidad de llevar a cabo ese propósito que motiva las acciones, en este caso en particular de la iglesia, ¿sí? La razón el objetivo es ganar a los demás para el Señor. Para esto oraron, para esto estuvieron unidos, para esto fueron generosos y fueron intensos. Y a pesar de que hubo persecución, castigo, cárcel, ellos siguieron avanzando porque estaban ciertos de que el Señor estaba con ellos, y que aún el castigo, la persecución, se transformaba en un motivo para dar gracias a Dios y seguir apasionadamente trabajando para la extensión del reino de Dios. Dios permita que nuestras vidas sean así también hoy. Que haya esa oración conjunta, que haya esa unidad, que haya esa generosidad, y entonces sí, la intensidad en la proclamación de este mensaje de esperanza a un mundo que vive desesperanzado y lleno de tribulación y de angustia. Dios bendiga nuestras vidas. Dios utilice cada una de nuestras vidas para su gloria. Y a pesar de que quizás sí haya oposición, haya cosas que impidan que podamos de pronto vivir en tranquilidad, pero sabiendo que el Señor está con nosotros, podremos enfrentarlas y podremos seguir adelante. Que Dios les bendiga.